La primera canción que nosotros cantábamos resume la exposición de esta tarde. Y los requisitos que aparecen allí en la canción pues son 12, pero yo los resumí en 3. Los detalles de cada uno de los 3 que hacen los 12 realmente. Y el tema de la exposición es requisitos que el Eterno demanda a su pueblo para librarlo de los juicios que ya está viviendo Venezuela y todavía faltan por acontecer. El contenido general de la exposición tiene 4 puntos. El primer punto es el resumen de los eventos y juicios que el Eterno enviará a Venezuela y la tierra en nuestros días, que a eso me refería, que vamos a hacer primeramente un repaso, un resumen de esos eventos, de esos juicios que están aconteciendo y que van a acontecer en nuestra generación, en nuestros días. Después de dar el resumen, comenzamos con los requisitos. El primero de ellos es escuchar la voz del Dios del cielo, el mensaje y mandatos que está enviando a través de sus siervos, los profetas. Y entonces les voy a explicar a quiénes ustedes tienen que escuchar, cuál es el perfil de esos mensajeros, cuál es el perfil de esos profetas para que ustedes los puedan reconocer, porque hay muchos falsos profetas por ahí. Hay falsos maestros, hay falsos predicadores que no están anunciando las cosas que Dios quiere que se anuncien. Hay mucha gente hablando por Dios, diciendo, así dice el Señor, tal cosa, y el Señor no los mandó a declarar esas cosas. Entonces, el propósito de este segundo punto es enseñarlos a discernir esos profetas, también es explicarles cuál es el propósito de ese mensaje de esos profetas y por qué es tan importante escuchar a esos profetas. ¿Okay? Y eso es muy importante, de hecho es un requisito. Si no escuchamos a esos profetas, tenemos altas posibilidades de perecer, de ser cortados en todos estos eventos que van a ocurrir. El segundo punto, hermano, es seguir todos los procedimientos necesarios para convertirse en un siervo entendido del Eterno. Y esto también es muy importante. La iglesia tiene que pasar por un proceso de convertirse de hijo a siervo, para después que se conviertan en siervos, sean verdaderamente hijos, porque lo que pasa es que a la iglesia se le ha enseñado mal. La persona cuando acepta al Señor tiene que entrar a una escuela de servidumbre para convertirse en siervo. Y le voy a explicar a través de la palabra lo que le estoy diciendo, porque todo tiene que ser explicado conforme a la palabra. Primero siervos y después hijos. El tercer punto dice aceptar, conocer y guardar la ley con la cual el Eterno regirá a su pueblo en Venezuela y en las naciones. Entonces el tercer punto es la ley de Dios. Porque el Eterno en ninguna dispensación de los tiempos ha dejado a su pueblo sin una ley, y menos iba a cometer ese error, dejar a su pueblo sin ley en la dispensación de la gracia. Y por eso este tema es muy importante, porque el Señor va a reinar, Jesucristo va a reinar en Venezuela y en las naciones en este tiempo, como les expliqué en Apocalipsis 11:15. Jesucristo va a reinar en Venezuela y en las naciones en este tiempo, pero va a reinar con la ley de Él. No va a reinar en Venezuela con la Constitución del 99, menos con la del 61. ¿Por qué? Porque todas esas constituciones pertenecen a esa estatua. ¿Recuerda cuando le explicaba la estatua? Que son los reinos pasados del hombre, el gobierno humano. Entonces, todas esas constituciones, la Constitución del 99 pertenece a los pies, que es el quinto reino venezolano, quinto gobierno venezolano, quinto reino. Y la Constitución del 61 pertenece a la ley del periodo de las piernas, que es el tiempo del cuarto reino, como normalmente se llama de la Cuarta República. Y en la Quinta República pues tenemos la Constitución del 99, pero como la piedra va a golpear la estatua y la estatua va a ser desmenuzada, va a ser derribada, ¿por qué? Porque se va a levantar el gran monte que es el reino de Dios. Entonces el reino de Dios en Venezuela va a ser regido con la ley de Dios. Y es necesario que la ley de Dios sea restaurada desde ya, porque la ley de Dios es muy extensa, es muy amplia, muy completa. Y el pueblo necesita mucho tiempo para prepararse en esa ley. Y ese es el punto 4. Entonces comenzamos con la exposición del resumen. Para resumir los juicios, hermano, los juicios del Eterno para Venezuela se resumen en las maldiciones escritas en Deuteronomio capítulo 28. Yo les decía que a partir del 15, versículo 15 en adelante, ahí están todas las maldiciones
que el Señor estableció para su pueblo, cuando éste no obedeciera sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos. De tal manera que si su pueblo no obedecía sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, estas maldiciones vendrían sobre Israel. Ahora, lo que pasa es que el Señor está tratando en este tiempo con Venezuela como si fuera Israel. Es decir, realmente el Dios del cielo ve a Venezuela como la Israel de América. El Dios del cielo ve a Venezuela con los mismos ojos que ve a Israel. O vamos a decir que vio a Israel también en el pasado. Y entonces los juicios se resumen en las maldiciones escritas en Deuteronomio capítulo 28 y en los 5 primeros sellos escritos en Apocalipsis capítulo 6, que los podemos resumir en guerra, pestilencias, hambrunas, persecuciones, muerte, destierro, escasez y bueno, todas las cosas que estamos viviendo y estamos por ver, las cuales fueron explicadas en la exposición pasada. Y también tenemos los juicios que el Eterno enviará para la tierra, porque el Señor primero va a enviar unos juicios a Venezuela e inmediatamente va a activar sus juicios para la tierra. Y les explicaba que los juicios para la tierra comienzan en un 6º sello, cuando el Señor ponga un planeta extraño de otro sistema solar, lo va a colocar en nuestro sistema solar y va a producir confusión y caos en nuestro sistema solar y que nos va a afectar, ¿verdad? ¿De qué manera nos va a afectar? Bueno, con oscuridad, terremotos, tsunamis, lluvia de meteoritos pequeños y meteoritos más grandes que van a traer destrucción a buena parte de la Tierra. Y esto también fue explicado anteriormente. Entonces ahora sí vamos a entrar al tema de los requisitos. El primero de los 3 requisitos es escuchar la voz del Dios del cielo y el mensaje y mandatos que está enviando a través de sus siervos, los profetas. Aquí vale la pena enfatizar en la palabra siervo, porque profetas hay muchos, hermanos, y siervos hay pocos. Y la palabra siervo, cuando usted lee en la Escritura, busca profeta, normalmente al lado de la palabra profeta aparecía siervo. Siervo, los profetas. Por ejemplo, el Eterno a Moisés le decía, mi siervo Moisés, o a David le decía, mi siervo David. ¿Por qué explico esto? Porque hay muchos profetas que no son siervos. Y el problema es, hermanos, cuando hay profetas que no son siervos, esos profetas pueden traer confusión con su mensaje. Porque son profetas que no han sido procesados suficientemente. Porque para convertirse en siervo, mi hermano, un profeta necesita pasar por un proceso fuerte, como pruebas, como formación, enseñanza, como también renunciar totalmente a la vida pasada, a la pasada manera de vivir. Porque un profeta siervo de Dios no puede andar en desorden, en parrandas, no puede andar en actos pecaminosos, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? Ahora, es necesario que el pueblo de Dios escuche el mensaje de los distintos perfiles. Y yo utilizo el término espíritus proféticos o también unción profética específica. Y hay una palabra utilizada con frecuencia con respecto a los profetas, no con mucha frecuencia, pero es importante utilizarla, que es el espíritu profético. Fíjese, por ejemplo, en 2 de Reyes 2.15 dice que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Un hermano me preguntaba, cuando leyó uno de mis escritos, los materiales que el Señor me permitió escribir, que si eso era una reencarnación. Y yo le dije, no, hermano, eso no es reencarnación. Eso no es reencarnación, sino lo que pasa es que en Elías había un manto profético, una unción profética. Eso es lo que la Escritura llama el espíritu profético de Elías. Entonces, Elías tenía sobre él un manto, pero ese manto, ¿cómo el Señor lo llamó? ¿O cómo lo bautizó? Elías. Cuando Elías se fue, el manto que estaba sobre Elías quedó, porque Elías no se fue con el manto. Le pongo un ejemplo, cuando en Aarón había una unción, un espíritu, una unción. ¿Cuál fue? La sacerdotal. Pero cuando Aarón dejó de servir en el sacerdocio, porque bueno, era el tiempo de él morir, por ejemplo, el Señor le dijo a Aarón, entrega tus vestiduras, ¿a quién? A tu hijo. Entonces la unción, el espíritu, vamos a decir el perfil del sacerdocio que él tenía, la autoridad
el manto que tenía Aarón le fue traspasado a su hijo, Eleazar. Entonces la Escritura con cierta frecuencia utiliza el término espíritu para hacer referencia a la unción, al manto profético. En Malaquías 4:5 dice: he aquí yo os envío el profeta Elías. Entonces no es que Elías iba a venir del cielo, porque Elías ascendió al cielo, ¿verdad? Cuando dice he aquí yo os envío el profeta Elías, no quiere decir que Elías iba a bajar otra vez del cielo a la tierra. No, sino que el espíritu profético que había en Elías iba a habitar en otro siervo en la tierra. Y eso se cumplió, esa palabra se cumplió ¿con quién? Con Juan el Bautista. Malaquías 4:5 se refería a Juan el Bautista. De hecho, en Lucas 1:17 habla específicamente de Juan. Y fíjese lo que dice de Juan, dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Era una profecía que se estaba declarando sobre Juan el Bautista, sobre ese niño. Pero fíjese, irá con el espíritu y el poder de Elías. Elías estaba en el cielo. Elías no se llevó el espíritu y el poder que él tenía, no se lo llevó al cielo. Eso quedó disponible. El Señor lo tenía guardado en un escaparate, por así decirlo, ¿verdad? El Señor tiene todos los mantos proféticos, los tiene guardados. Y cuando Él los necesita, Él busca siervos y le dice: te doy el manto de Elías, a ti te doy el manto de Moisés, a ti te doy el manto de José, a ti te doy el manto de Jeremías. Entonces, esos son espíritus proféticos. Y fíjense, hermanos, que el apóstol Pablo habla en los mismos términos, porque Pablo en 1 Corintios 14:32 dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿A qué se refería Pablo cuando hablaba de eso? Bueno, porque normalmente en un profeta mora un espíritu profético. Por ejemplo, el Señor me ha permitido a mí discernir en los profetas si en él hay un manto, un espíritu profético de Jeremías, de Elías, de Moisés, de Habacuc. Son espíritus proféticos. Y Pablo en esos mismos términos se refería al ministerio profético cuando dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ahora, ¿por qué le está explicando este punto? Porque es importante, porque el Eterno, el Señor, está restaurando en este tiempo espíritus proféticos que ministraron en el pasado. El espíritu de Elías, el espíritu de Moisés, el espíritu de Jeremías, el espíritu de Ezequiel, Zacarías, Ageo, esos espíritus proféticos. Ellos se fueron al cielo. Pero los espíritus proféticos, los mantos, la unción, el perfil, porque es un perfil profético, porque todos los profetas no tenían el mismo nivel de autoridad, de unción, de revelación. Cada uno tenía una especialización. Mientras Jeremías se especializaba en dar palabra de juicio, Zacarías, por el contrario, se especializaba en recibir palabra de restauración de reinos, porque el Señor utilizó a Zacarías para restaurar los diseños de su reino en los tiempos de Esdras y Nehemías, cuando se escribió el libro de Esdras y Nehemías. Ahora, el Eterno librará al remanente que esté atento al mensaje que envía a través de sus siervos los profetas. Le expliqué los espíritus proféticos, ¿verdad? Le expliqué que el Señor está restaurando en este tiempo esos espíritus proféticos, esos mantos proféticos, de tal manera que si yo puedo discernir en quién hay un manto profético, un espíritu profético, entonces yo puedo confiar de que Dios va a hacer algo especial a través de él. ¿Cómo qué? Como enseñarme, como darme dirección, no solamente a una persona, sino a un pueblo, a una nación. Y yo le explicaba a usted, hermano, que cuando yo le preguntaba al Señor cuántos iban a sobrevivir en Venezuela, en la tierra, por ejemplo, en Venezuela, en todos estos juicios, el Señor me dijo: la respuesta está en Ezequiel capítulo 5. Y eso, hermano, esa palabra tiene que ver con el remanente que el Señor guarda en tiempos de juicio, de zarandeo, en el cual Él derrama su ira. Todo esto que estamos hablando, hermanos, porque el Señor va a derramar su ira sobre Venezuela y va a derramar su ira sobre la tierra. Entonces, en los tiempos en los cuales el Eterno derrama su ira sobre Venezuela y la tierra, hace las mismas cosas que hizo en el pasado, tal como fueron escritas, porque es la palabra de Él. Él va a seguir la misma receta, porque la enfermedad es la misma. ¿Cuál es la enfermedad? El pecado, la iniquidad.
Y la receta que Él utilizó en el pasado para el pecado, para la iniquidad de una nación, la va a utilizar hoy, en el lugar que Él elija o eligió. En esta palabra de Ezequiel capítulo 5, 1 al 4, el Señor le dice al profeta que tome una cuchilla afilada y cortara la cabellera de la cabeza, ¿verdad? Y los cabellos de su barba. Hiciera un montón. Y luego los iba a separar. Dice que los pese en una balanza y los va a distribuir en 3 partes. Luego le dice que la tercera parte la iba a quemar en el fuego, en medio de la ciudad. Representa la tercera parte que iba a quemar, representa la tercera parte que iba a morir por hambre, por pestilencia. ¿Qué le estaba diciendo el Señor al profeta Ezequiel? Mira, la tercera parte de los moradores de Jerusalén van a morir de hambre y de pestilencias. Luego el Señor le dice, toma la otra tercera parte de los cabellos y golpéalos con la espada alrededor de la ciudad. Y el Señor lo que le estaba diciendo es, la tercera parte van a morir por la guerra. Luego el Señor le dice, la otra tercera espársela hacia el viento. El Señor lo que le estaba diciendo es que una tercera parte iban a salir desterrados, desplazados, desterrados hacia otras naciones. Y también dice al final, y yo desenvainaré la espada tras ellos. ¿Tras quiénes? Tras los que se vayan. Porque aquel que se fue huyendo, pensará que le va a ir bien, ¿no? Yo dice, no, mi espada también la voy a desenvainar allá donde fueron, porque no se van a salvar. No crea que porque ellos huyeron se van a salvar. Eso es lo que está diciendo ahí el Señor, ¿verdad? Luego dice, en el 5.3, dice, toma también de ellos unos pocos en número. O sea, de los cabellos, el Señor le dijo a Ezequiel, toma unos pocos. Se apartó del montón, apartó unos pocos, que es el remanente, que Él iba a salvar. ¿Qué hizo con ese poco, con ese remanente? Dice, y átalos en el extremo de tu manto. Fíjense que el manto del profeta, el manto que representa la unción profética, representa el espíritu profético que estamos hablando, ¿verdad? Representa el ministerio profético. Dice que atara los cabellos en el extremo de tu manto. ¿Qué significa? Son esas personas que están escuchando la voz del profeta, que está atento a lo que el profeta está diciendo. Ese remanente que Ezequiel ató al manto, ese remanente era el que iba a ser salvo. De tal manera, hermano, que es difícil, casi imposible ser salvo, hermano, si no escuchamos la voz de los profetas, porque la voz de los profetas es la voz de Dios. ¿Ok? Sin embargo, no todos los que escuchan los profetas iban a ser salvos. El Señor se lo dijo a Ezequiel. Ezequiel, no todos los que escuchen a los profetas van a ser salvos. Porque lo que pasa es que, hermano, hay personas que escuchan, pero no todos obedecen. Todos no obedecen. Porque el profeta les dijo, mire, el Señor me ha dicho que tenemos que dejar de hacer esto, dejar de hacer aquello, dejar de hacer esto y aquello y aquello. Uy, no, profeta, usted se volvió muy exigente, se volvió muy radical, extremista, legalista. Sin entender, mi hermano, que lo que el profeta está diciendo, lo está diciendo porque el Señor así lo determinó. De tal manera que hay muchos, de ese remanente que escuchó a los profetas, hay muchos que se rebelan. Y escuchan, toman algunas palabras, una enseñanza, pero todas no las toman. Y aquellos que se rebelan a la enseñanza, o sea, no obedecen a toda la enseñanza, sino deciden obedecer una parte y la otra no, entonces ellos no logran sobrevivir al proceso. Eso es lo que está aplicado ahí en Ezequiel 5.4. Dice, y de ellos toma otra vez algunos y échalos dentro del fuego. ¿De quiénes ellos? De ese remanente que estaba atado al manto del profeta. Y dice, y quémalos allí. Entonces saldrá fuego de ellos hacia toda la casa de Israel. ¿Ok? Avanzamos. Voy a hablar un poquito de más detalle. Esto lo expliqué en la enseñanza anterior, pero voy a hacer un resumen. Los perfiles proféticos, ¿cuáles son? El perfil de Elías es uno. El espíritu profético de Elías, ¿cuál es el propósito de él? Es preparar el camino para el reino del Señor. Fíjense que antes de venir el Hijo de Dios, antes de que Cristo formalmente apareciera cumpliendo su ministerio en la tierra, Él no lo hizo hasta que Juan el Bautista terminó su trabajo. Primero Juan el Bautista
aparece enseñando, predicando, hablando de que después de él vendría otro, que él simplemente estaba para preparar el camino, la voz que clamaba en el desierto. De hecho, en Malaquías 3:1 habla de él. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Entonces, los Elías, hermanos, de este tiempo son siervos que el Señor utiliza de la misma manera que utilizó a Juan el Bautista para preparar el camino del Señor, para traer restauración al pueblo de Dios, traer el conocimiento de la justicia, traer arrepentimiento, pero también hablar acerca de que lo que Él está haciendo, lo está haciendo porque Cristo viene a reinar. De hecho, uno de los mensajes de Juan el Bautista era arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. Anuncia que el reino de Dios se ha acercado. Ahora, espíritu profético de Elías está profetizado para nuestro tiempo, para el final de los tiempos. Sí. ¿En dónde? En Malaquías capítulo 4, esa palabra fue escrita para el fin de los tiempos. Malaquías 4:1 habla del día de la ira. Una palabra que es paralela en el tiempo a Apocalipsis 11:18, por ejemplo. Porque 11:18 dice, porque ha llegado el día de la ira. Dice, el día de la ira de Dios ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos. Y de darle retribución a los santos y a sus siervos los profetas. Eso lo dice en 11:18. Fíjense, ahí habla del día de la ira. También en Apocalipsis 6:12 al 17, cuando habla del sexto sello, habla del día de la ira. Y Malaquías 4:1 específicamente habla del día de la ira. O sea, están hablando, en el tiempo profético están hablando del mismo tiempo, del día de la ira. Ahora, Malaquías cuando habla de la ira del Señor, dice que en ese tiempo, en el tiempo de la ira, el Señor enviaría otra vez el espíritu de Elías. Eso lo dice ¿dónde? En el 5 y en el 6. Malaquías 4, 5 y 6. Dice que yo enviaré a Elías para que reconcilie el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre. Y luego dice, antes que venga el día grande y temible del Señor. Entonces, el espíritu de Elías es necesario que sea levantado para que un remanente sea salvo en el día de la ira. El otro espíritu es el espíritu de Jeremías, otro espíritu profético, otro manto profético, unción profética, el espíritu profético de Jeremías, y cuyo propósito es anunciar juicio del Eterno en una nación, en un reino. Ahora ese juicio puede ser personal, congregacional o nacional, porque hay personas, hermanos, que cuando un profeta se le acerca y le dice a esa persona, mira, el Señor me ha dado una palabra para ti, que si no dejas de adulterar, si no dejas la otra mujer que tienes a escondidas, el Señor te va a cortar. ¿Y qué profeta habla así? El profeta que habla así es un Jeremías. Anuncia un juicio, porque como los tribunales de la tierra no funcionan, es más, los tribunales de la tierra no castigan el adulterio, pero el tribunal de Dios sí. Entonces el Señor le dice a Jeremías, levántate, Jeremías, porque yo voy a comenzar a juzgar sobre la tierra. Y entonces ese Jeremías es enviado a las familias, es enviado hacia las ciudades, hacia los pueblos, hacia las naciones. ¿Para qué? Para decirle a las personas, a las familias, a los pueblos, a las naciones, que se aparten de su iniquidad, de sus pecados, o si no, serán cortados o destruidos. Pero ese mensaje, hermano, es de Dios. En Jeremías 1:10 es una de las palabras que el Señor le da a Jeremías, donde dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. El otro espíritu profético, hermano, otros espíritus proféticos, vamos a llamarlos así, son dos, el de Zacarías y Ageo. Yo sé que Zacarías es un libro profético de la Escritura, Ageo es otro libro profético de la Escritura, pero estos son profetas que el Señor los levantó, los usó en tiempos de la restauración del segundo templo, de la restauración de su reino, de Jerusalén, en los tiempos de Esdras, de Nehemías, ¿verdad? Como está escrito allá en el libro de Esdras y Nehemías. Estos espíritus proféticos son espíritus proféticos que asisten. Ellos no son espíritus proféticos que son líderes, que usted los va a ver predicando como un Elías, que son muy conocidos, como un Elías, como un Jeremías, sino estos espíritus proféticos, el de Zacarías y Ageo, ellos trabajan donde está el remanente que está recibiendo los diseños relacionados con la restauración del reino.
Por eso es que todos no tienen la oportunidad de escuchar estos espíritus proféticos. Nosotros, por ejemplo, en lo particular aquí en nuestra pequeña congregación, el Señor ha activado estos espíritus proféticos en varios hermanos de la congregación. Incluso el Señor me ha permitido ir a otros lugares donde el Señor ha activado estos espíritus proféticos. Y cuando ellos me hablaban, como ya el Señor me había dado ese discernimiento de esos espíritus proféticos, cuando ellos me hablaban, ya el Señor me decía, en él activé el espíritu profético de Ageo, o en él activé el espíritu profético de Zacarías. Entonces, incluso los hermanos, ellos cuando tenían revelaciones no las entendían. Para mí era más fácil darles una interpretación o darles una explicación, porque yo ya tenía revelación. ¿De dónde podía yo explicar la revelación que él tenía? En el libro de Ageo, por ejemplo, si en él estaba el espíritu profético de Ageo, era fácil de interpretar un sueño y una revelación, porque yo me voy al libro de Ageo y está la explicación. Para mí era fácil, o en el caso de Zacarías. De tal manera, hermanos, que estos espíritus proféticos sí han sido restaurados. Ahora, ¿cuál es el propósito de estos espíritus proféticos? El propósito de ellos es restaurar un pueblo, un remanente, despertarlo. Fíjense que la palabra en Ageo dice que el Señor utilizó a Ageo para traer un despertar sobre el pueblo, sobre los gobernantes. ¿En dónde? En Israel. ¿Por qué? Porque ellos habían abandonado la reconstrucción del templo. Y el Señor utiliza a Ageo para producir un despertar para que ellos continúen con la edificación del segundo templo. El Señor utiliza también a Ageo para traer restauración sobre la pureza y la santidad. Por allá en Ageo capítulo 2, versículo 10 en adelante, hay un caso donde Ageo se le acerca al sacerdote y le hace una pregunta y el sacerdote le responde, ¿verdad? Pero el propósito de esa conversación era donde el Señor a través de Ageo le ordenaba al sacerdote restaurar nuevamente los principios de pureza y de santidad que habían sido enseñados por el Eterno a Moisés. También, fíjense aquí que el espíritu de Zacarías, el Señor lo utiliza para restaurar los diseños de la Nueva Jerusalén. Eso lo habla Zacarías capítulo 1 y capítulo 2. De hecho, en Zacarías capítulo 1 dice que yo pondré cordel, pondré plomada sobre Jerusalén, nuevamente, dice el Señor. ¿Eso qué significa? Que yo voy a restaurar otra vez, a alinear otra vez los diseños de Jerusalén. Eso está en Zacarías 1 y 2. Ahora, en Zacarías 3 habla de la restauración del sacerdocio, porque es una palabra donde el Señor habla al sacerdote de su tiempo, que tenía las vestiduras sucias, y el Señor trae una restauración sobre ese sacerdote. Entonces Zacarías 3 habla de la restauración del sacerdocio. Zacarías 4 habla de la restauración de los 2 olivos. Ahora, el espíritu de Zacarías es aquel espíritu profético que trae revelación sobre los 2 olivos, que trae restauración al sacerdocio, por eso le hablo de Zacarías 3, que trae restauración de los diseños de la Nueva Jerusalén, por eso le hablo de Zacarías 1 y 2. En Zacarías 3:7, por ejemplo, habla de ordenanzas. Cuando habla del sacerdocio, le habla de ordenanzas. Entonces, es un espíritu profético que trae restauración de ordenanzas de la casa de Dios. En Zacarías 14, por ejemplo, habla de fiestas, que las fiestas serían restauradas cuando el reino del Señor fuera establecido en la tierra nuevamente. Allá en Zacarías 14, por allá en el 18, comienza a hablar de que los moradores de las naciones subirán hacia Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y dice que aquellos moradores que no suban a celebrar la fiesta, caerían sobre ellos plagas. Del 17 al 19 de Zacarías 14, ¿verdad? Ahora, ¿de qué está hablando allí Zacarías? Está hablando de la restauración de las fiestas, pero a nivel de las naciones, que todas las naciones viajarían a Jerusalén. Bueno, esa palabra, mi hermano, el espíritu profético de Zacarías restaura toda esa enseñanza, toda esa revelación, y la trae para nuestro tiempo. De tal manera que cuando nosotros escuchemos esas cosas, no nos deberían parecer extrañas. ¿Cómo así? Eso es una locura. No, no es locura porque eso está escrito allí. No es locura porque el Señor le dijo a Zacarías, Zacarías escribe. Y Zacarías escribió no solamente para el tiempo de la dispensación de la gracia,
Zacarías escribió para todas las dispensaciones futuras que habían de venir. Jeremías, cuando escribió, no solamente escribió las palabras para la dispensación de la gracia, cuando hablaba de que un nuevo pacto haría el Señor, sino Jeremías habló, profetizó para dispensaciones futuras. Fíjese que en Esdras 5, 1 y 2 dice que profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, y ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. El 2 dice al final, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. ¿Les ayudaban a qué? A la edificación del templo. Les ayudaban en la restauración de los diseños, de la fiesta, la restauración de toda la, vamos a decir, lo que era un misterio, porque, mi hermano, recuerde que esa gente estuvo 70 años en cautividad en Babilonia, y cuando ellos regresaron con muchas lagunas mentales en relación a la ley de Dios, en relación a las ordenanzas, en relación a la casa de Dios, lo que era la ciudad santa. Ahora, todas las lagunas mentales que ellos podían tener en el sacerdocio, podían haber en aquel entonces, el Señor utilizó a estos dos profetas, Zacarías y Ageo, ¿para qué? Para aclarar toda duda que pudiera haber en ellos, de tal manera que el reino, los diseños del reino fueran restaurados de manera correcta en ese tiempo. El otro espíritu profético, hermano, que es importante y muy importante, es el espíritu profético de Moisés. Ahora, ¿por qué es importante el espíritu profético de Moisés? Es muy importante por esta razón. Primero, en Deuteronomio capítulo 18, en adelante, el Señor habló a través de Moisés y le dijo a los israelitas que un profeta como él, o sea, como Moisés, el Señor levantaría en el futuro. ¿De qué estaba hablando? Del espíritu profético. ¿Ve? O sea, no es que es un profeta cualquiera. Ahí no estaba hablando de Jeremías, ahí no estaba hablando de Zacarías, ahí no estaba hablando de Elías. No, Moisés estaba hablando del mismo espíritu profético que había en él. Entonces, allá en Deuteronomio 18, donde dice que un profeta como yo, el Señor les levantará. Y luego dice, a él oiréis. A él tienen que escuchar. Ahora, ¿dónde está profetizado? Creo que esa palabra no se la di, el texto. En Apocalipsis 11, capítulo 11, 3 al 6, habla de la restauración. Cuando habla de los dos olivos, dice los dos olivos, mis dos testigos. En Apocalipsis 11, 3 a 6, habla de los dos olivos, los dos testigos. Ahí habla de dos espíritus proféticos, aunque no los menciona de manera explícita, de manera implícita uno entiende que está ahí, está clarito. Ahí habla del espíritu profético de Elías y de Moisés. ¿Cómo lo sabemos? Porque dicen que ellos tienen poder y autoridad para castigar las naciones con plagas, convertir las aguas en sangre. ¿Quién hizo eso? Moisés. Entonces, de manera implícita, ahí el Señor lo que está diciendo que va a restaurar el espíritu profético. No es que ellos van a venir, sino el mismo espíritu profético que estaba en Elías y que estaba en Moisés, el Señor lo iba a levantar en aquellos días. Y ahí está hablando de Apocalipsis 11. Ahora, Apocalipsis 11, recuerde que ese tiempo, hermano, tiene que ver con el acontecimiento de las trompetas. Tiene que ver con el acontecimiento. El 11, Apocalipsis 11 y el 12 son palabras que son paralelas en el tiempo. Porque, ¿qué espíritu profético necesita un pueblo que está en el desierto? ¿Cuál espíritu profético? Jeremías. Moisés. Ahora, cuando usted lee Apocalipsis capítulo 12, verso 14, por ejemplo, ahí dice que habla de una mujer. ¿Esa mujer cuál es? La iglesia, el pueblo de Dios. Dice que esa mujer sería enviada al desierto por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Entonces, ahí está hablando, hermano, de lo que está pasando en Venezuela. La primera mujer que va para el desierto, hermano, es esta nación. Venezuela es esa mujer que va para el desierto. Y cuando Venezuela salga del desierto, recuerde que las otras naciones también van para el desierto. Entonces la mujer sería allá, la iglesia sería la que está allá. Pero recuerde que nosotros primero somos los que vamos al desierto. Entonces esa palabra de Apocalipsis 12, 14 primero es para Venezuela, luego para las iglesias, para el pueblo que está en las otras naciones. Pero si ese pueblo va para el desierto, ¿qué espíritu profético es necesario que esté allí? El espíritu profético de Moisés. Porque la palabra se tiene que cumplir otra vez, hermano. El Señor no va a inventar nada nuevo, todo está escrito. Y Él va a hacer lo mismo que hizo en el pasado, lo va a volver a hacer de la misma manera.
conduciéndonos a la tierra prometida, que es la Nueva Venezuela. Ahora, fíjense lo que dice Oseas 12:13. Oseas 12:13 dice: y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto. Y luego dice: y por un profeta fue guardado. Por un profeta hizo subir a Israel de Egipto. ¿Para dónde subió? Para el desierto, ¿verdad? Ajá. ¿Y de qué profeta está hablando ahí? De Moisés. Y por un profeta fue guardado. ¿Fue guardado dónde? En el desierto. Y está hablando del espíritu de Moisés. Ahora, si Apocalipsis 12:14, que es para nuestro tiempo, habla de que la iglesia, el pueblo de Dios va para el desierto, ese espíritu profético también es necesario que esté en nuestro tiempo. Ahora fíjense, yo les había dicho a ustedes que Malaquías 4 habla del día de la ira. El tiempo para el cual se escribió esa palabra en Malaquías 4 fue para el día de la ira, es decir, para nuestro tiempo. Por eso les hablé de Apocalipsis 11:18, les hablé de Apocalipsis 6:12-17, que tiene que ver con la ira del Cordero que ha llegado. ¿Ve? El día de la ira. Ahora, Malaquías 4, yo les dije a ustedes que Malaquías 4:1 habla del día de la ira, pero en el día de la ira se necesitan dos espíritus proféticos. Yo les expliqué a ustedes que en el 5 y 6, Malaquías 4, 5 y 6, ¿de qué espíritu profético habla? Del espíritu profético de Elías. En el versículo 5 y 6 del capítulo 4 de Malaquías habla del espíritu de Elías. Pero ahí está el espíritu de Moisés en otro texto, solo que no está de manera explícita, porque nosotros, hermano, queremos que todo esté explícito, bonito para entenderlo, ¿verdad? Pero no, hermano, porque hay cosas que necesitan ser reveladas. En el 4:4, ¿qué dice? Malaquías 4:4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Eso lo dice el Señor, ¿para qué tiempo? ¿A quiénes se lo está diciendo? Aquel pueblo que iba a vivir, a habitar en la tierra, en aquel tiempo en que el Señor iba a derramar su ira sobre una nación, sobre la tierra, vamos a decir, que es sobre nuestro tiempo. Porque el Señor va a derramar su ira sobre Venezuela, va a derramar su ira sobre la tierra. Ahora, ¿qué le dice el Señor a ese pueblo que está allá? Le dice: acuérdase de la ley de Moisés. ¿Cuáles leyes? Las que le di allá en el monte Horeb. Ahora, ahí el Señor que está diciendo: escuchen, estén pendientes, porque yo voy a levantar nuevamente el espíritu de Moisés. Mi hermano, para que alguien hable de la ley de Dios, enseñe la ley de Dios con la misma autoridad, con el mismo entendimiento que lo hizo Moisés, tiene que estar en él el espíritu de Moisés, el espíritu profético, el manto profético de Moisés. Entonces, lo que les quiero explicar, hermano, es lo que les quería decir es que el espíritu profético de Moisés se necesita levantar, restaurar en Venezuela. ¿Cuántos? Muchos. Porque el Señor necesita en cada ciudad, en cada pueblo, en cada lugar, necesita un profeta con el espíritu de Moisés. Porque cada pueblo, cada ciudad necesita a alguien que le enseñe la ley de Dios. Y el Señor está llamando en este tiempo a esos siervos y le está diciendo: necesito que te prepares en mis leyes. Y desde hace años yo he escuchado, hermano, que el Señor le está diciendo al pueblo, a un remanente le está diciendo: tú eres mi Moisés, prepárate mis leyes. Y hermano, y no están prestando atención, porque están confundidos. Dice: pero ¿cómo así que Moisés? Pero Moisés ya murió. El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y el espíritu de Elías reposó sobre Juan el Bautista. Y el espíritu de Elías va a reposar sobre muchos siervos en este tiempo. ¿Por qué? Porque Cristo va a reinar sobre Venezuela, sobre las naciones. Y cuando el Señor le da a uno ese discernimiento, sabe que en este tiempo uno debe decirle: Señor, dame discernimiento para discernir a tus siervos, porque son siervos. Profeta, hermano, cualquiera. Y hay muchos profetas que sí, que dicen cosas, y a veces hasta la pegan, ¿no? Pero no son siervos. No son siervos del Señor. Entonces, en este tiempo hay que pedirle al Señor: Señor, dame discernimiento para yo discernir a tus Jeremías, a tus Elías, a tus Zacarías, si tenemos la oportunidad de escuchar uno, ¿verdad? A tus Ageo, a tus Moisés. Porque ¿qué es lo que pasa, hermano? Porque recuerden que si yo no escucho la voz de esos profetas, si yo no obedezco lo que esos profetas me dicen, yo tengo muy pocas
oportunidades y posibilidades de sobrevivir a todas estas cosas que van a pasar en Venezuela y que están pasando. Hay pocas posibilidades, hermano, de sobrevivir. Aquí tengo una pantalla, tengo un resumen de los espíritus proféticos. El espíritu de Moisés, hermano, también en la lámina anterior, no les leí, pero el espíritu de Moisés, él recibe autoridad y recibe conocimiento, autoridad para operar, para ministrar como legislador. Tiene que ver con leyes, recibe la ley de Dios. En gobierno, porque ¿quién ejercía el gobierno de ese pueblo que estaba en el desierto? Dios, por supuesto, pero a través de Moisés. ¿Ve? No dudamos que el Señor era el que dirigía y gobernaba ese pueblo, pero el Señor no le hablaba directamente al pueblo, caminen, váyanse por allá, váyanse por acá. No, el Señor le daba instrucciones específicas a Moisés y el pueblo tenía que obedecer a Moisés. Entonces, así va a ocurrir en este tiempo en Venezuela. Si nosotros escuchamos la voz de profetas que no son de Dios porque todavía no hemos desarrollado ese discernimiento, nos vamos a ir por caminos extraños donde no va a estar la provisión, donde no va a estar la protección de Dios y vamos a perecer. Por eso es importante, hermano, en este tiempo discernir los espíritus proféticos. El espíritu de Moisés también recibe, hermano, sabiduría, autoridad para administrar como juez, porque de hecho Moisés fue juez, como guerrero, porque se tienen que realizar muchas guerras espirituales para liberar al pueblo, para conquistar los territorios espirituales. Esto es guerra espiritual. Maestro de la ley de Dios, enseña la ley de Dios, y también sacerdote del Señor. Es el mayordomo del Eterno en el desierto. ¿Okay? Es un siervo, pero mayordomo. ¿Por qué mayordomo? Bueno, porque ejerce una función de gobierno, pero sigue siendo siervo. Y le explicaba, hermano, que otros espíritus proféticos que el Señor va a restaurar, está el de Josué, aparte de los ya mencionados anteriormente, está el de Josué, que es un espíritu profético de guerra, un guerrero. El Señor lo levanta para formar guerreros y dirigir batallas, pero son batallas espirituales, no con armas físicas, sino con armas espirituales, para desalojar al enemigo de los territorios y para traer liberación a las almas, para que Cristo reine sobre pueblos y ciudades de Venezuela y de la tierra. También está el espíritu profético de José, que el Señor lo utiliza para administrar los graneros con equidad y justicia. Porque, ¿qué es lo que pasa, hermano? Como va a haber mucha necesidad de alimentación, va a haber escasez de alimentos, los graneros que se han ido preparando, el Señor va a quitar las personas que están administrando esos graneros porque hay mucho corrupto ahí. Hay mucho corrupto y el Señor le va a dar prioridad de provisión a su remanente. Ahora, pero para que el alimento sea distribuido al pueblo de Dios, tiene que el Señor colocar un José como mayordomo ahí, de ese granero. Entonces, siempre donde hay un granero, habrá un José. Entonces, eso es un espíritu profético. Entonces, ¿qué son los José? Son profetas, porque José era un soñador, un profeta, ¿verdad? Pero son profetas en los cuales hay mucho temor de Dios, amor hacia su pueblo, al pueblo de Dios, hacia sus hermanos, y va a administrar con equidad y justicia esos graneros para que todos tengan el alimento de cada día.